Más. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, pasó un mes desde que el Congreso terminó aprobando finalmente la ley bases y el paquete fiscal. Y el gobierno nacional, por un lado, se demora en reglamentar la ley bases, a pesar del apuro que tenía para obtener estas leyes del Congreso Nacional. Y la parte que sí reglamentó, que es la parte de lo que tiene que ver con el paquete fiscal, a través de resoluciones que van saliendo de la AFIP, está generando un problema bastante serio, sobre todo con la ley que afecta a un mayor número de personas de arranque, que tiene que ver con la reimposición del impuesto a las ganancias. Más allá de la discusión que creo que es muy válida respecto de lo irresponsable que fue Sergio Massa cuando estando en campaña y siendo ministro de Economía, eliminó el impuesto a las ganancias, que es uno de los impuestos más progresivos, la reimposición del impuesto a las ganancias en un contexto en el cual recién ahora, por los indicadores que empiezan a salir del INDEC, el trabajo registrado le empieza a ganar a la inflación lo que tiene que ver con las cuotas paritarias, pero si uno mira la película más larga, en un año todavía el salario real está por debajo de la inflación, es decir, todavía estás con pérdida de poder adquisitivo del sector que es el sector más privilegiado de la economía, que es el sector en términos del nivel de ingresos que percibe, que son los trabajadores registrados. Pero bueno, ahora vuelve ganancias. Esto en los recibos de sueldo se va a empezar a ver en agosto, porque es sobre el salario de julio. Pero fue un desaguisado cómo se discutió esto en el Congreso. Por un lado, sale de la Cámara de Diputados, va al Senado. En el Senado empieza la discusión de las provincias patagónicas, que dicen, miren, yo tengo un nivel de ingresos y de costo de vida más alto. Hacen un acuerdo y le dicen, ok, si el punto de partida para empezar a pagar es 1.8 millones de pesos para un trabajador soltero a nivel de todo el país, la Patagonia va a tener un piso un 22% más alto. Entonces dicen, bueno, ok, vamos a acompañar. Tierra del Fuego a su vez negocia, yo quedo afuera, que Tierra del Fuego quedó afuera. Entonces van los patagónicos. Finalmente, por el trámite que se dio en el Senado, nunca tratan el capítulo de ganancias, vuelve a diputados y diputados insiste con la versión original, que era la única que podía tratar. Es decir, quedó un piso uniforme para todo el país, salvo Tierra del Fuego. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno reglamenta, dice, bueno, todos los regímenes van a pagar, salvo petroleros en boca de pozo. Hoy se acaba de anunciar una protesta en asamblea de la Federación de los Trabajadores Petroleros que no trabajan en boca de pozo, que son, por ejemplo, los que trabajan en refinerías, que dicen que si no van a empezar con medidas de fuerza que pueden afectar la provisión de nafta en estaciones de servicio o, por ejemplo, combustible que necesitan los aviones para despegar de Aeroparque y de Ezeiza. ¿Por qué? Porque el régimen hace que, por ejemplo, cuando vaya la semana que viene a Vaca Muerta Javier Milei, el camionero que trabaja con el petrolero en boca de pozo sí va a pagar. Esos son los primeros que saltaron, camioneros, la asociación bancaria, que presentaron amparos judiciales. ¿Qué dicen? Por un lado, que lo que objetan es que el trámite fue irregular. Entonces quieren, de hecho ya salió una cautelar en Neuquén de los trabajadores estatales afirmativa para un planteo en contra de la reimposición de ganancias. Y lo otro que está alertando Nicolás Massot, que es el peronismo, digamos, que acompañó la sanción de esta ley, es que dicen que les metieron la trampa. ¿Por qué? Porque por un lado es cierto que 1.800.000 pesos, los que entren, una cosa que sí se modificó es la alícuota. Es decir, antes entrabas a pagar y muy rápidamente pagabas el porcentaje más alto, que es el 35%. Ahora hicieron una cosa más progresiva por la cual cuando arrancás a pagar, arrancás el 5%, con lo cual los descuentos de entrada son más bajos. Pero vas a tener mucha más gente, 1 millón de personas prácticamente que antes no pagaba, que empieza a pagar según sus ingresos. Pero el tema es cómo lo actualizás, porque si los salarios se autorizan por paritaria y vos no subís el piso, gente que no porque esté ganando más, sino porque simplemente su salario actualiza un poco por inflación, entra a pagar. El acuerdo con Massot y compañía, los que acompañaron la votación, era, bueno, la primera actualización se va a hacer en julio. La discusión se demoró en el Congreso y cuando lo reglamentaron dijeron, bueno, actualizamos en septiembre con la inflación del trimestre anterior, cuál es el piso a partir del cual se paga.
Bueno, Nicolás Mazzotti estaba echando espuma por la boca diciendo que a ellos tampoco les cumplieron la palabra, que no era lo acordado, que no se iba a hacer así. Después está todo el sistema médico de salud, que por ejemplo está planteando que los médicos no van a querer hacer guardias porque las guardias, eso es lo otro que pasó, que va a ser otra cosa que va a generar mucho ruido. No solamente vuelve ganancias, sino que muchos de los rubros que antes estaban exceptuados del cálculo, ahora se metieron dentro del cálculo. Es el caso, por ejemplo, de las guardias médicas, con lo cual lo que están diciendo desde la provincia de Buenos Aires es que no van a tener cómo cubrir las guardias porque a los médicos no les va a convenir hacer guardias médicas si después significa que de bolsillo perciben lo mismo o menos, incluso por efecto de saltar en el cálculo. Y lo otro, por ejemplo, los diplomáticos están en pie de guerra porque lo que tiene que ver con financiar el costo de vida en el extranjero era un rubro dentro de sus percepciones salariales que no pagaba y que ahora va a empezar a pagar. O los viáticos, los camioneros cuando están fuera del país. Así que yo creo que la implementación de ganancias va a generar, todo esto se va a sentir en agosto, cuando reciban los sueldos de agosto. Y la otra pregunta que se están haciendo en el Congreso, los que cooperaron con la ley Bases, tiene que ver con esta idea de que les hacen trampa, que hacen acuerdos que después el gobierno no respeta. Cómo actualizás ganancias, si la Patagonia va a tener un piso distinto o no. Ahora es qué va a hacer el gobierno con las facultades especiales que el Congreso le concedió. El gobierno acaba de firmar un decreto que le asigna 100.000 millones de pesos en fondos especiales a la CIDE. Lo cual es en función de las atribuciones que le dio ahora el Congreso, pero el Congreso está diciendo no, nosotros no le dimos facultades especiales que le permitan hacer eso, que es súper polémico además, pues son todos fondos oscuros. Bueno, hay que ver qué terminan haciendo porque hay una especie de movimiento entre las distintas fuerzas políticas de la oposición intentando voltearle el decreto, sobre todo porque no constituyen la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia que debiera de alguna manera controlar o tener acceso a información para saber más o menos qué hacen, porque como son fondos reservados no se rinde cuenta de esto, salvo esta comisión que no está constituida. Y que encima no está constituida, porque hay una pelea feroz entre el macrismo, que prefiere un senador, y los libertarios, que prefieren a otro presidiendo esa comisión. Y este aquí, que en esta pelea, Villarroel aparece más cerca de la elección de Macri, con lo cual recrudece además la sospecha de los libertarios de que cuanto Villarroel más se pelea con Milei, más se acerca a Mauricio Macri. Así que hay que ver ahora qué pasa, porque bueno, con qué congreso se encuentran y si efectivamente se juntarían o no con el kirchnerismo, una parte de los radicales, la coalición cívica y el peronismo crítico para voltear el decreto de los fondos reservados. Bueno, muy bien, son las 8:10 de la